¿Ya están con sus apuntes, jóvenes? Oye, ¿sigues caminando tú, Caterine, o no? Doctor, he tenido que se llama una maratón aquí de la Universidad de la Gabriel, aquí con mi Ya, hermana, ya. y le he acompañado, así que estoy aquí en el parque urbano. ¿Y a qué hora vas a retornar a tu casa? Yo creo que en una hora será, pues doctor, es que vivo lejos, pero igual voy a estar aquí con cámara así encendida. ¿Estás acompañando a tu hermana? Sí, en la maratón estábamos ahí corriendo contra el SIDA, esa maratón contra el SIDA aquí de la Gabriel, Ah, ya, y hemos participado y ya. con mi hermana me ha Bueno, dicho que la acompañe. bueno, cuanto antes, ya, porque no te olvides. Chao, chao, ya. ¿Dónde está la niña? ¿Quién va a exponer? Buenos días, doctora. Yo, Pues, calle Cori, Raiza ¿qué pe- Piscina. calle Toca Cori? cloroformo. No, Tolueno no terminamos, creo, ¿o sí? No, no falta eso, doctora. A Ah, ya, ver, ya. ¿dónde está Tolueno? A ver, ayúdenme. Creo que he abierto otro, no, aquí está, es. Eso, ya. Vamos, ¿qué El apellida? Tolueno. ¿Qué apellida? Calle Cori, Raiza Piscina. Bien, vamos, Tolueno. Ya. Todos ya saben El la Tolueno. fórmula, todos ya saben la fórmula del Tolueno, por favor, no se dejen sorprender. Vamos, Es un líquido, es un líquido no corrosivo, volátil y con un olor aromático. Se produce a partir de la conversión catalítica de petróleo, la aromatización de los hidrocarburos alifáticos y como subproducto de la industria es en los hornos de coque. Tipos de exposición. Este solvente es el principal. está leyendo, Priscila, está leyendo, no, no entiendo. No puede leer, no debe leer, tiene que explicar. Vamos. Y el tolueno se podría decir que es de forma, se mezcla con el benceno, el tolueno y el sileno, que es utilizada con anti, antideto- antidetonante. Los tipos de exposición son los solventes que son utilizados como droga de abuso, que se encuentra presente en los pegamentos. La inhalación es la ruta predominante de la exposición de ambos casos. Efectos de la exposición crónica a tolueno. Eh, Qué pegamento que conoce usted tiene Tolueno? la clefa. Por eso es prohibido. Entonces, en el examen eso le voy a preguntar, ¿por qué es prohibido la venta de la clefa? Por ley está prohibido. Entonces, usted tiene que indicar, porque en su composición se encuentra el tolueno, cuya estructura química es esta, el benceno con un metilo. Y entonces, ¿y por qué es prohibido? Por lo que está viendo aquí, es neurotóxico. Neurotóxico, nefrotóxico, o. Y los niños pueden nacer con defectos. ¿Qué más? Distribución de metabolismo. Se podría decir que la ruta de tolueno involucra la oxidación de la cadena lateral por la acción que se cua- que secuencial del citocromo del P450 alcanza el sistema nervioso central y luego otros tejidos grasos. Mm, ¿Y qué es el que este citocromo? ¿Qué es el citocromo P450, Cali? ¿Qué es el citocromo P450? es un receptor, una enzima, Uy, uy, uy. Uy, uy, un uy. receptor. No. Y hemos hablado de eso el viernes. La pregunta de su examen va a ser esa. ¿Qué relación tiene el citocromo P450 con la toxicología? Aquí todo lo que aparentemente todo es bioquímica,
pero a mí lo que me interesa es su papel con la toxicología, no se vayan a olvidar. Lo que hemos repasado el viernes, toda la vida, todas las preguntas van a ser, explica la importancia del glucurónido en el campo de la toxicología. Entonces, no se vayan a olvidar. El citocromo P450 es el conjunto de enzimas que tenemos en cada una de las células en el retículo endoplasmático liso y es responsable de la metabolización del 50% de los xenobióticos que atacan al hombre. Eso lo indica Harper, eso es muy importante. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Eh, actúa como agonista en los receptores de glicina, serotonina y GABA. ¿Qué es un Este agonista? ¿Qué significa agonista? agonista. ¿Qué importancia tiene en toxicología? Agonista es todo aquel agente, en este caso un tóxico, que tiene la misma actividad que una estructura química del cuerpo humano y entonces, entre paréntesis, va a hacer lo mismo. Por ejemplo, la cafeína es un tóxico. La cafeína es agonista de la adrenalina. Hace lo mismo que la adrenalina. Eso es agonista. Y en este caso le está indicando que es agonista. Hace lo mismo que la glicina. El tolueno hace lo mismo que la glicina. ¿Qué es la glicina? Raiza. La glicina. ¿Usted tiene glicina? Sí. ¿Qué es la glicina? Guaguitas, guaguitas, ¿quién sabe? ¿Qué es la glicina? El primer aminoácido de todos los aminoácidos. Por lo tanto, ¿cuántos carbonos tiene? ¿Cuántos carbonos tiene la glicina? 2 carbonos, doctora. Claro, no hay aminoácido con un carbono. Pero chiquillo, Franz, es que eso se tiene que saber. Y aquí que estamos aprendiendo que el tolueno que hemos analizado el origen hace lo mismo que mi aminoácido glicina. ¿Y qué hace la glicina en tu cuerpo? Modula, modula tu sistema nervioso central. La serotonina estimula, hace que estés alegre. La serotonina es un neurotransmisor. Y el GABA es otro aminoácido, pero en posición gamma, no en posición alfa. Y este GABA es depresor, depresor. Entonces, interesantemente, el tolueno puede actuar como estimulante, depresor y además modulador. Por ello que estas personas que consumen o están bajo el efecto del tolueno experimentan esas tres etapas casi simultáneamente. Pueden estar alegres, eufóricos o pueden estar dormidos o, entre comillas, casi normal. Y esto es lo que vemos en los cleferos, ¿no? Bueno, ahora fíjate ahí abajo, calle. También el tolueno tiene efectos antagonistas. ¿Qué significa antagonista? Es lo contrario del agonista. Claro. ¿Y entonces qué será? Antagonista, antagonista es todo aquel agente que tiene un efecto contrario al
agente con el cual lo estamos comparando. Por ejemplo, el etanol es un tóxico. El etanol es depresor. Su antagonista es la cafeína. Hace lo contrario. Eso no hay que olvidar, por favor. Bueno, ¿por dónde se elimina? Por la orina. Es vía renal. Vía renal. Entonces, cuando a usted le digan quisiera hacer una prueba de si esta persona consume o no, es el riñón. Y entonces, ¿qué va a buscar? Ácido hipúrico. Acuérdense que están avanzado ya en el examen de orina. ¿Cómo se ve el ácido hipúrico? Como cristales, como si fueran amarros, haces de trigo, ¿no? 12 horas. Hasta 24 de otros autores nos lo muestran. Entonces, después de 24 horas no va a haber rastros de ácido hipúrico en la orina. Vamos a la siguiente. ¿Qué tiene que hablar en esta diapositiva? Es lo mismo que estábamos hablando hace ratito, doctor. Muy Es bien. lo mismo el de los biomarcadores. Ya. Segundo párrafo, ¿qué tiene que decir? Que puede determinarse por las técnicas de espectrofotometría, por el HPLC, que es por la detección de la ultravioleta. Fíjense lo que acaba de También decir la niña. Aquí que me ha dicho técnicas espectrofotométricas como HPLC. No, no, no. Aquí está un O. Puede ser por EAM, el StatFax, o puede ser por HPLC con el detector de ultravioleta. Este aparato puede tener detector UV, puede tener detector de captura de electrones, puede tener detector de FID, pero también lo podemos hacer con microscopio a través de los cristales de ácido hipúrico. Y con esto nuevamente insistimos, fíjense, neurotóxico y nefrotóxico, porque se elimina por esta vía. Una vez más se lo compara con la creatinina. ¿Qué es la creatinina, Calle? otra cosa sería el ortocronas, el orto, No, ¿qué es la eh, creatinina? ¿Qué es la creatinina? la creatinina es el que está, la creatina que está en el cuerpo. Mire que el viernes hemos hablado de él. Mire que hemos hablado de eso. Creatinina, metabolito de la creatina. ¿Y qué es la creatina? La unión de 3 aminoácidos que se liga al fosfato. Nosotros tenemos en todo nuestro cuerpo creatin fosfato o fosfato de creatina y sobre esa trabaja la fosfocreatinquinasa. ¿Mm? ¿Y por qué está anotado aquí? Porque siempre se compara la velocidad de eliminación de los tóxicos con respecto a la creatinina. Vamos al cloroformo. Estoy apagando mi cámara para que no se enlentezca, ¿sí? Vamos, Calle, cloroformo. El cloroformo es el triclorometano o triclocloruro de metilo. Es un compuesto químico que puede obtenerse por cloración como un derivado del metano o alcohol etílico. Es habitualmente, se lo encuentra en la industria farmacéutica, utilizado también en hielo y ácidos sobre tetracloruro de carbono. El cloroformo en trazas puede generarse de manera natural y se forma también al clorar el agua potable o las aguas
que la contienen. La distribución y metabolismo, se podría decir que el principal metabolito del cloroformo es el fosgeno, que se produce por una reacción mediana por el sistema del citocromo P450. Cuando se combina con agua genera el ácido clorhídrico y el dióxido de carbono. Esto puede ocurrir a niveles de pulmonar, donde el dióxido de carbono es exhalado y el ácido clorhídrico puede ser uno de los responsables de la neumonía por la inhalación que se produce de estas intoxicaciones. A ver, por favor, número 1 que hay que tomar en cuenta en este detalle. ¿Qué es el cloroformo? Nada más ni nada menos que el metano, que ha sido sustituido 3 hidrógenos por 3 cloros. Eso no hay que olvidar jamás. Hay que diferenciar el cloroformo del formol. Muchas veces confundimos. El cloroformo es este. El formol es un aldehído. Este es un hidrocarburo con halógenos. Primer detalle. Segundo detalle. El cloroformo se metaboliza y me da el fosgeno, que es el mismo, igual que este, solamente que tiene 2 cloros, ya no tiene 3, pero llega a tener doble enlace, doble enlace. Van a fijarse, van a buscar. Entonces, el fosgeno, metabolito primario. En el anterior caso del tolueno, el ácido hipúrico. Eso hay que tomarlo en cuenta. Otro detalle es que este cloroformo tiene predilección para atacar. ¿Qué órgano, niña? Aquí está el fosgeno, está bien. ¿Qué órgano ataca el cloroformo? Porque hemos dicho que el tolueno, el sistema nervioso y el riñón. ¿Cuál es? El hígado y los riñones. Eso, pero particularmente hígado, no hay que olvidarse, ¿ya? Entonces, aquí está su metabolismo. Este es el fosgeno con doble enlace. Ahora fijémonos que este fosgeno puede ser neutralizado por el glutatión. Glutatión, que ya hemos conversado de que es nuestro antídoto natural. Todos nosotros tenemos. Y gracias a esto se puede eliminar. Vamos, entonces, mecanismo de acción. Dale. Ya. El mecanismo de acción. El fosgeno puede unirse covalentemente a proteínas y lípidos en el hígado y riñón, lo cual puede generar alteraciones en las membranas y otras estructuras celulares. Derivan en la necrosis del tejido y una respuesta proliferativa para intentar repararlo. También se puede hacer la degeneración de grasa, ya lo dijimos, que es el hígado, riñón e incluso el corazón. El fosgeno inhalado se puede convertir en ácido hipoclorhídrico y dióxido de carbono cuando reacciona con el agua y en el alveolo, y el ácido produce edema pulmonar. A ver, Calle, no se trata de que lo lea, ¿no? A ver, Calle. Diagnóstico de laboratorio. ¿En cuántos métodos se clasifican los diagnósticos de laboratorio? El viernes también lo volví a dibujar en la pizarra. En 2, en indirecto y directo. Muy bien. En este caso, mirando la diapositiva, ¿cuáles son los indirectos? Pregunta de examen. Indique los métodos indirectos para diagnosticar una intoxicación con cloroformo, intoxicación crónica.
¿Cuáles son? Está en la pizarra, se ve. La sangre, la orina y los tejidos. ¿Cuál, Sabrina? La sangre es la sangre, la orina y en los tejidos. Ah, pero es que eso, mi amor, escucha, a ver, eso sería las muestras. Yo estoy indicando qué cosas determinarías, qué exámenes. Está bien, está siguiendo bien, pero ¿Las enzimas hepáticas? claro, Doctora, eso, como ataca principalmente al hígado, entonces tendríamos que ver que los marcadores hepáticos van a estar alterados, entonces ahí podemos sospechar de una intoxicación por cloroformo. claro, muy bien. Lo que está ahí abajo, las dos últimas líneas, ¿están viendo? Las enzimas hepáticas, que son de la fosfatasa alcalina y el aspartato transaminasa y la alam- transaminasa. Sí, está bien. Calle, no sé si usted es muy nerviosa y si no es muy nerviosa, tiene que practicar a leer más y más. No se va a olvidar. Por otra parte, otro análisis indirecto es el estudio histopatológico de los órganos siempre y cuando ya sea cadáver. No sé si ven ustedes en su pantalla el lado derecho superior, ahí está el hígado. Como se había mencionado, está lleno de grasa. Entonces, en el estudio histopatológico, indirectamente no tiene el mismo valor que un método directo. El método directo sería determinar el mismo cloroformo en el aire por cromatografía de gases o también determinando el fosgeno en orina, en sangre. Vamos a la siguiente, tetracloruro de carbono. ¿A quién le toca? Eso, mi otra compañera no entraba. Eh, ¿Qué se llama la otra es compañera? es un líquido incoloro, no inflamable y de olor dulzón. Calle. ¿Cómo se llama la que no entró? Eh, eran tres compañeras más, pero no sé si han entrado. ¿Pero Ya qué expusieron apellida las. la? Ah, ya. ¿Usted nada más faltaba? Es que no he traído Sí, mi apunte. Ya, está bien. Vamos al tetracloruro de carbono. ¿Cuál es la es, diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre este y el cloroformo? es de que este tiene mm, un olor por los olores. Este es dulzón y el otro es aromático. Ya, no, bueno, me refería a que este tiene 4 cloros. Por eso es Ahí tetra, tiene tres. ¿no? Eso, y el otro es triclorometano. ¿Ah? Ya vamos. Exposición crónica. Exposición crónica. El principal órgano blanco de este tipo de exposición es el hígado, que el daño hepático incluye disolución de los polisomas y ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, desarreglo del retículo endoplasmático liso e inhibición del sistema proteica y acumulación de los triglicéridos. ¿Qué es un triglicérido, Calle? Está compuesto por tres, tres Tienen que tener, no solamente es leerlo, triglicérido, compuesto químico orgánico endógeno, porque yo lo sintetizo, y que resulta de la síntesis del glicerol más 3 ácidos grasos, iguales o diferentes. Tienen que saber, por favor. Dime, Miriam. Ahora, ¿cuál es el valor normal? ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es la concentración normal de triglicérido, Calle?
valor normal del triglicérido. Entonces son esos detalles, guaguitas, todos, no solamente Cali. Todo el mundo debe saber qué es una proteína, cuánto es su concentración, su valor normal del cuerpo, qué es un ribosoma, qué fracciones tiene. Si no, estamos perdiendo el tiempo, joven. No solamente es leer. Vamos a la distribución. Y ahí podría venir otra pregunta, ¿no? ¿Qué es la distribución, Cali? Esas son las preguntas de nuestro examen, joven. ¿Qué tiene que ver la distribución en toxicología? ¿Cuál es la importancia de la distribución en toxicología? ¿Qué es distribución? Esto se distribuye a diferentes organismos Organismos. a los diferentes órganos, que puede sufrir una biotransformación ya sea mediante el hígado o por el sistema, por el sistema citocromo P450 y Bueno, distribución, proceso mediante el cual el tóxico que se encuentra en la sangre va a poder ser repartido a los diferentes órganos en función a la afinidad que tenga este por los receptores, diferentes receptores que se encuentren en los diferentes tejidos. Por favor, ¿para qué se distribuye? Para que haya posteriormente la biotransformación o metabolismo. Entonces, aquí lo que debemos destacar, jóvenes, es de que este tetracloruro de carbono es tóxico también para el hígado, lo mismo que con su hermano menor. Lo interesante es ¿no? Los hidrocarburos halogenados, donde más atacan es el hígado. De hecho, el tetracloruro de carbono ya no se lo debe de usar en los laboratorios para la práctica, el trabajo diario, por su toxicidad. Antes se lo utilizaba como cloruro de sodio, hoy no. ¿Por qué? Porque produce cáncer hepático. Se lo utiliza como patrón, como marcador de este tipo de daño. Vamos. ¿Qué más tienes aquí? Tetracloruro. mecanismo de acción. Sufre inicialmente una activación metabólica que lo convierte en el radical en triclorometilo. Este radical extrae protones de los ácidos grasos insaturados, generando cloroformo y un radical ácido graso. Esta extracción de protones de los ácidos grasos o polisaturados genera radicales orgánicos altamente inestables que sufren una serie de reacciones entre las cuales podemos encontrar son los rearreglos de los dobles enlaces para generar llenos conjugados. Además de este Expliqué en radical, clase. equivalentemente a los ácidos nucleicos. Ya, muy bien. Esta figura 17, por favor, no se la vayan a olvidar. Sí, va a ser pregunta de examen. Mire, cuadro comparativo de la toxicocinética. Cinética, todo lo que le pasa al tóxico, ¿no? Efectos, ya es toxicodinamia, agudos y crónicos, y estructuras blancos, ¿de quién? Del benceno, hexano, tolueno, cloroformo y tetracloruro de carbono. Entonces, aquí tenemos a los diferentes tóxicos y sobre todo dónde ataca el benceno. Este es un resumen de lo que hemos visto, ¿no? A la médula ósea, ¿se acuerdan que hemos hablado de eso? Ahora, ¿cómo se llama esto? Bencenismo. O puede darte la leucemia. Tenemos muchos de esos casos. N-hexano es el central, el tolueno es el periférico y los halogenados, sobre todo hígado.
Entonces, ¿qué es lo que va a provocar aquí? Los diferentes efectos, ¿no? Esto es interesante con el cloroformo. Bien, y a este otro lado, que es la parte tóxico-cinética. Exposición y vía de ingreso casi siempre es por vía pulmonar, ¿no? Otro tejido, la piel. Distribución desde la sangre hasta los órganos, sobre todo que tengan mucho grasa. ¿Tiene grasa el sistema nervioso central? Sí, el periférico sí, la médula ósea sí, y el hígado también. No estamos hablando del hígado graso. Entonces, órgano blanco, como estamos aquí insistiendo, sistema nervioso, ¿no? Y patologías, pero esta es en la parte aguda, no se vayan a olvidar, en la parte aguda, y esta es la parte crónica. Entonces, ahí cambia. Vámonos aquí. Oh, ¿cuáles son las muestras? No hay que olvidar, aliento, la sangre y en el caso del tolueno, el riñón, oh, perdón, la orina, la orina. Esa era tu última diapositiva, ¿no? Sí, Ya, listo, sí, está doctora. bien. Entonces, Aguilar, Mamani, Candy, ¿está? No está. Entonces, qué pena, ¿no? Doctora, Candia, ¿está? Carballo, ¿está? Entonces, jamás hagan eso, jóvenes. Jamás hagan eso de exponer y desaparecer. Eso no está bien. doctora, Sí, tengo una preguntita. sí. Por ejemplo, hemos hablado de todo esto de la clefa y así, ¿no ves? Pero, ¿Mm? ¿cuánto vendría a ser por lo menos la cantidad de años que tenga una persona que sea consumidora de eso, digamos, tanto tiempo? Porque Ya, uno ve a veces en la calle a los indigentes que, o sea, años, y uno dice, ay, que tanto me cuido yo y todo, y no y me pasa de todo, digamos, no se enferma y ellos que andan ahí, no les pasa nada. buena pregunta, Cuellar. Buena pregunta. Y lo mismo pasó con el coronavirus. Nosotros hemos conocido indigentes, ¿no ve? De que nunca se han puesto un barbijo y están con vida. Y varios de nuestros familiares que se han puesto o se han vestido como astronautas y fallecieron, ¿no? Y entonces la respuesta es fácil, Cuellar. Una intoxicación, que es esto que me está hablando usted, o del coronavirus, porque todas las enfermedades no dejan de ser intoxicación. Entonces, depende de qué, de tres factores. Y esa es la respuesta, chiquilla. Ahora usted me dice, pero ¿qué diferencia hay entre ese indigente clefero y yo? Hay mucha diferencia, Cuella, porque esos chicos que están ahí en el canal, en el segundo, cuarto anillo, son definitivamente los organismos más resistentes. Lo mismo que Evo Morales, fíjense lo que estoy hablando. Evo Morales ha nacido, ahí ya me he olvidado el lugar donde nació, y entonces él estaba predestinado a morir antes de los 5 años, pero ha sobrevivido según la ley de Darwin. Solamente sobreviven los más fuertes, los que por naturaleza están preparados para hacerlo. No sé si me está siguiendo, Cuellar, ¿no? Y esta es la gran pregunta que tú tienes cuando encuentras un chiquito de personas deprimidas económicamente, tienen 5, 6 hijos, pero mueren 3, 4. Pero los que sobreviven no necesitan vacunas, no necesitan de chompa, de abrigo. Es que por naturaleza los más fuertes sobreviven. ¿No? Eso no se vaya a olvidar. Ahora, nosotros, no sé si yo también, pero yo estoy segura que ustedes son resultado de los antibióticos, de los cuidaditos de mamá. No, no son tan fuertes, guaguas, discúlpenme. ¿Me entienden, no ve, Cuellar? Los Cierto. debiluchos, sí, los debiluchos murieron por ahí.
quedaron por ahí. ¿Ah? Pero no así Evo Morales, que es una de las máquinas desde el punto de vista bioquímico que está preparado para todo. Y por ello lo vemos saludable y todo lo demás. No soy masista, no estoy haciendo propaganda a nadie, pero son los ejemplos que se me vienen a la cabeza, ¿no? Muy bien. Vamos con, ¿quién va a empezar aquí? Serían los que se adaptan al cambio, entonces, ¿no? ¿Cómo? Buenos días. Buenos días. ¿Qué Gutiérrez, dijo? la doctora va a empezar. Gutiérrez. María Cristina. Ya vamos. Sí, doctora, buenos días. Ya, Buenos buenos días, días. doctora. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 6 y vamos a exponer la toxicidad de los metales. Para empezar, los metales son un grupo de elementos que se encuentran en la tabla periódica, caracterizados por ser buenos conductores de electricidad y calor. Generalmente son sólidos, a excepción del mercurio. ¿Qué son los metales tóxicos? Los metales tóxicos o pesados son un grupo de metales y no metales o metaloides, como el arsénico y el selenio. El arsénico en la antigüedad era arma química para enfrentar o envenenar al adversario. Y el selenio se lo puede encontrar incorporados en las rocas y en el suelo. Y en los medicamentos también, chiquilla, no te vayas a olvidar. Los medicamentos, las vitaminas más maravillosas tienen selenio en su composición. Pero evidentemente no van a estar en miligramos, ¿no? Van a estar en el orden de microgramos. Ahora, la gran pregunta del millón, Gutiérrez, ¿por qué el selenio? ¿Por qué el selenio debe estar o está en ciertas vitaminas, si es tan tóxico? El selenio es un metaloide que puede estar como un metal y no metal, o sea que puede ser esencial, como usted lo dice, de que está en los medicamentos. Entonces, también dice de que el selenio actúa en la función de la glándula tiroides y también se lo puede encontrar en las rocas y en los suelos. Ahora ya, por eso, sin darse cuenta, me está diciendo, está en los medicamentos, está en las vitaminas. Las vitaminas más caras tienen selenio. ¿Por qué? Porque es fundamental para la bioquímica de la glándula tiroides, que a su vez es la fuente de las hormonas tiroideas, que son las hormonas metiches. Están influenciando a bien. Entonces, no se olviden, jóvenes, no se olviden que nosotros somos el fruto de las reacciones químicas. Y se llaman reacciones bioquímicas porque están relacionadas con las enzimas. Si no tuvieran la participación de las enzimas, se denominarían solamente reacciones químicas. Pero en nuestro interior son bioquímicas porque intervienen las enzimas. Y las enzimas necesitan ayudantes orgánicos y ayudantes inorgánicos. ¿Cuáles son los auxiliares orgánicos? Las vitaminas. ¿Y cuáles son los auxiliares inorgánicos? ¿Cuáles son, Gutiérrez? El plomo, el aluminio. No, los inorgánicos. Los inorgánicos, pero no el plomo, chiquilla. Por favor, eso tienes que diferenciar. El plomo no lo necesitamos en ninguna reacción química, pero el selenio sí. El magnesio, el manganeso, el cobre, el hierro,
sí, lo necesitamos como cofactor. Pero plomo, mercurio, arsénico, no. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar. Hay algunos de ellos que te sirven como ayudantes de las enzimas, pero no son todos los metales. Sí, exactamente. En la segunda diapositiva está sobre los metales considerados oligoelementos como Ay, funcional esencial. de eso. A ver, destaca de ahí, Ahí, por favor. ya. Como funcional esencial sería el magnesio, que complementa la integridad de las enzimas, actuando como cofactores. También el hierro y el zinc. Como funciones metabólicas, el cobalto, cobre, calcio, cromo, sodio y silicio. Ah, entonces fíjate, chiquilla, no está aquí el plomo, no está el Sí, mercurio, sí. ¿no ves? Entonces hay que diferenciar. Ahora, todos estos que trabajan en nuestro cuerpo, el cromo, mira, todos ellos que son necesarios, pero fíjate la palabra aquí, oligo. ¿Qué es oligo, Gutiérrez? Que son esenciales. No, oligo quiere decir pequeñas concentraciones. Oligo, oligo. Elementos. Compañera, fui yo a la que se le fue el internet a la doctora. No, La fue la doctora. doctora, compañera. Sí, ya. ¿Ya? Ahora, cobre necesitas para el funcionamiento de tus enzimas, Para la producción de energía y tejidos, sí. pero cuando te pasas de la cantidad de la dosis, entonces tienes la enfermedad de Wilson y así sucesivamente. Wilson. Entonces, Mm, ¿cuáles son los más peligrosos? Los que tenemos anotados acá, ¿no? sí. Bien, Aluminio, arsénico, beridio, cadmio. de memoria, de memoria. Vamos. Ya, la toxicidad en el medio ambiente y la salud. Los tóxicos metálicos son fuentes de riesgo para la salud y el medio ambiente. La actividad antropogénica es la causa más frecuente de exposición laboral, ambiental, domiciliar y del agua contaminada. La actividad antropogénica es la actividad producida por el ser humano y acarrea efectos negativos sobre el medio ambiente. También en el medio ambiente está como ciclos geoquímicos y ciclos biológicos. Lo geoquímico es cuando la lluvia disuelve las rocas y los minerales y es transportado hacia los arroyos de río y se depositan en suelo y se reubican en alguna parte del planeta. Y los ciclos biológicos son las bioconcentraciones de los metales en plantas y en animales. La actividad industrial también contribuye a la redistribución de los metales en el medio ambiente, removiendo los metales de sus minerales y generando nuevos compuestos. Hay un Muy, problema de contaminación en el lago Titicaca, que está circulando la noticia a nivel mundial, donde dice que el ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, ha indicado de que se encuentran intoxicadas estas aguas con arsénico y mercurio. Hay una población alrededor de Coata, que es una cuenca de que desemboca el lago Titicaca del Perú, donde las personas y los animales están siendo intoxicados, produciéndole daños gastrointestinales. Entonces, el CENSOPAS, que es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente, hizo un tamizaje a 32 personas, de los cuales dieron positivo 6 con mercurio y arsénico, y entre ellos niños. Más adelante ya mis compañeras le van a explicar sobre las lesiones producidas por los tóxicos, el origen, el mecanismo de acción, la toxicocinética, la vía de eliminación y su tratamiento, doctora. muy bien. Sin embargo, me gustaría que usted me diga en líneas generales cuál es el mecanismo de acción de los metales pesados, que es la pregunta de examen. El mecanismo de acción de los metales es, tienen afinidad por las proteínas
por los grupos sulfidrilo. ¿Qué Están más? expuestos, tienen afinidad sobre las proteínas cuando están expuestos a los grupos sulfidrilos y también cuando están unidos atraviesan las membranas y son depositados en los tejidos y órganos. Bien, entonces, por favor, de memoria. Los metales pesados en líneas generales tienen afinidad por el grupo sulfidrilo que algunas proteínas tienen y con ello provocan la desnaturalización de las mismas, es decir, provocan la precipitación. Por consiguiente, lo que estaba indicando Gutiérrez, si provoca la precipitación de las proteínas de las membranas celulares, por ejemplo, entonces quedarán literalmente huecos, espacios en esa membrana celular que permitirá el ingreso o la salida de diferentes agentes con respecto al interior de la célula. ¿Se entiende, jóvenes? Ese es el gran problema. Por ello que la tintura de yodo, la tintura de mercurio, la tintura de cromo que se vende en la farmacia, tiene una nota en la etiqueta que dice solamente uso externo. ¿Por qué? Porque los metales pesados no tienen toxicidad selectiva. Es decir, proteína de pulga, de ratón o proteína humana le da lo mismo. Por ello que no podemos ingerir, no podemos inyectar ninguno de estos medicamentos porque provocaría la precipitación de diversas proteínas de nuestra estructura. Por ello que estos medicamentos tampoco pueden utilizarse ni pueden aplicarse en heridas extensas, porque puede provocar más daño que beneficio. Muy bien. Siguiendo con la exposición, los biomarcadores de exposición, que es la siguiente diapositiva. Cada uno, los biomarcadores de exposición sobre cada uno de los sistemas. Los biomarcadores de exposición son denominados monitoreos biológicos a nivel del personal que está expuesto. A este personal se le toman muestras para ver la presencia de los tóxicos, usando muestras de sangre y orina. Estos monitoreos resultan útiles para conocer la exposición aguda y crónica, vía de entrada y la vía de eliminación de los tóxicos. Ahí ¿Qué está la muestra, exposición puede ser. qué muestra le falta, Gutiérrez? ¿Quién sabe qué muestra está faltando aquí? Sangre está bien, orina está bien. Si ya está muerto, riñón está bien. Pero ¿qué muestra falta aquí? El pelo. Muy bien, Zulma Mamani, te ganaste punto. Zulma Mamani siempre está atenta, la veo ahí con buena predisposición. El cabello, el pelo, las uñas. ¿Se acuerdan que en la parte práctica vimos, no? Gracias a ello, uy, está haciendo un viento, ni saben cómo que. Gracias a ello voy a apagar nomás mi cámara, no vaya a ser que. Gracias a ello, jóvenes, en las momias se ha podido hacer diferentes análisis tomando como muestra el cabello y de esa manera se concluye a qué tipo de tóxicos puede estar expuesto. Lo mismo pasó con el cadáver de Napoleón, creo que hemos hablado, ¿no? ¿Saben quién es Napoleón Bonaparte? Si ustedes miran las fotos de Napoleón Bonaparte, siempre tiene la mano, su mano derecha escondida en su chaqueta. Van a fijarse, está debajo de la chaqueta. Entonces hay muchas teorías con respecto a esa posición. Unos dicen tenía lepra en su mano, por eso lo escondía. Otra teoría es tenía dolor abdominal y por ello estaba tocándose. Y el plomo y los metales pesados te provocan dolor abdominal, ¿sí?
Y trabajando con las muestras de cabello de Napoleón Bonaparte, se pudo determinar la presencia de metales pesados a través de lo que es el cabello. Vamos a la siguiente. Plomo. Este metal lo hemos visto ya en la parte práctica, ¿se acuerdan? Porque tiene mucha importancia desde el punto de vista de la toxicidad del medio ambiente. Vamos. Buenos días, doctora. Buenos Yo les días. hablaré un poco sobre el plomo. El plomo tiene numerosos procesos antropogénicos que movilizan al plomo, ¿Qué quiere decir antropogénico? que de acuerdo a lo que genera el ser humano, o sea, los cambios en el medio ambiente, se producen estos origen antropogénico, como ser los polvos y eso. No sé si me entendió. Está bien. Yo entiendo todo porque tengo neuronas. Bueno, eso, el cual se moviliza de forma fundamental, produciendo la contaminación ambiental. El refinamiento de metales, como las pinturas de plomo, y otras fuentes como insecticidas. Entonces, todo esto sucede por la modificación del ser humano y produce todo esto. Los derivados orgánicos son muy empleados en la industria y muy tóxicos por su carácter polifílico, que facilita atravesar la membrana biológica. El plomo ingresa al organismo por 3 vías, que son la vía respiratoria, digestiva y cutánea. La vía digestiva, la vía respiratoria es la más importante en el medio laboral. Se calcula que el 50% de las partículas inhaladas son retenidas y se absorbe el 90%. En la vía digestiva, los compuestos de plomo que ingresan por esta vía, a excepción del acetato de plomo, son sustancias poco solubles. Apenas un 5 o 10% ingeridos son absorbidos. En la vía cutánea, los derivados inorgánicos del plomo no se absorben, excepto de que si haya alguna lesión o alguna herida abierta. El plomo tiene gran afinidad por los grupos imidazoles, sulfídrico, amino, carboxilo y fosfato. La distribución en el organismo se produce en 3 compartimentos. La sangre, que tiene una vida media de 35 días. Los tejidos blandos, principalmente el riñón e hígado, que tienen una vida media de 40 días. Los huesos o tejidos duros, que serían el pelo, uñas, tienen una vida media de 10 a 28 años. ¿En qué tejido tienen mayor vida media? Los tejidos duros o huesos. ¿Qué es vida media? ¿Qué es vida media? Se podría decir que es en la máxima, que están en máxima concentración y mayor toxicidad. Vida media, tiempo necesario, ahí está el tiempo, fíjense, días, años. ¿Qué es vida media? Tiempo necesario para que se reduzca a la mitad la concentración de un determinado agente en determinadas condiciones. No es lo mismo sangre, no es lo mismo tejido blando o tejido duro. Vida media, vida media. Tiempo necesario para que se reduzca a la mitad la concentración de un tóxico en determinadas condiciones. Vamos. Bueno, el plomo se excreta principalmente por la orina y en menor medida por heces, sudor, saliva y faneras. El plomo que se elimina por la saliva puede llegar a pigmentar el borde marginal de las encías, y este fenómeno se conoce como ribete de Barton.
no, no había mucho espacio para colocar una imagen. La cosa que hace como que las ennegreciera las partes de las encías que están al borde de los dientes. La vitamina D, que influye sobre la absorción del calcio, puede modificar la absorción y la eliminación del plomo. El plomo actúa en el organismo sobre diferentes blancos según los siguientes mecanismos de acción. En el riñón, en la médula ósea, en el sistema nervioso o en la impregnación prenatal. Cuando se trata del riñón, en exposiciones agudas, se concentran en este órgano que está relacionado con disfunciones en la fosforilación oxidativa mitocondrial. Disminuye la eliminación renal del ácido úrico produciendo la gota saturnina. Produce una alteración similar en la musculatura lisa intestinal que da el típico cuadro gastrointestinal y constipación. En la médula ósea se fija la concentración provocando una alteración en la pigmentación de glóbulos rojos. El cual da una alteración de la síntesis de hemoglobina a nivel de la síntesis del grupo prostético hemo. Y la delta A, la deshidrogenasa citosólica, que cataliza la unión de dos moléculas del ácido delta aminoleucínico para formar el protoporfirinógeno. El coproporfirinógeno 3 oxidasa mitocondrial cataliza los pases de coproporfirinógeno 3 y protoporfirinógeno. La ferroquelatasa mitocondrial cataliza el paso de la protoporfirina 9 a M, incorporando el hierro a su molécula. En el sistema nervioso se produce encefalopatías por su similitud del plomo con el calcio, que interfiere con diversas vías metabólicas. Esta interferencia con el calcio en las moléculas de los capilares cerebrales es la base de las encefalopatías agudas, ya que produce una interrupción de la integridad de las uniones intercelulares fuera que caracterizan la barrera hematoencefálica, dando lugar a un edema cerebral. La impregnación prenatal o postnatal reduce la capacidad de aprendizaje. Mayormente esto afecta en niños, o es más notorio en niños que en adultos. Plomo atraviesa la sustancia gris debido a que puede atravesar la placenta y la barrera hematoencefálica. ¿Cómo debían de exponer guaguitas? No se vayan a olvidar para el resto de su vida, ¿no? A ver, aquí estamos hablando del plomo y ustedes pueden ver las diferentes vías de eliminación y me callo. Porque yo sé leer. Sin embargo, debo destacar a las faneras, que como ustedes saben, son o están representados por el cabello, por las uñas o en los animales por los cuernos. Eso no está escrito, pero lo estoy explicando. Ahora, una forma de diagnosticar una intoxicación con plomo es a través de la observación de las encías. Y a esto se le conoce Barton, es con U, porque es inglés, ¿no es cierto? Pero aquí le han puesto con A. Está bien, pero van a revisar, lo correcto es con U, Burton. Bien, por otra parte, la vitamina D es la que determina. La vitamina D es la que determina cuánto de calcio se va a absorber. Y entonces observarán que en esta parte, como también en esta otra, en este otro lado, el plomo es confundido con el calcio, porque los dos tienen un estado de oxidación de +2. Por ello la vitamina D favorece la absorción de calcio, pero confunde al plomo y por ello va a absorberse plomo. Ahora bien,
Este plomo sobre todo afecta o en una etapa aguda el riñón, pero en una etapa crónica, ¿qué tejido, chiquilla? Crónica. Mm, Tejido duro, mm, el hueso. Para eso se avanza vida media. Entonces, cuando una persona recientemente se ha intoxicado con plomo, en orina se puede buscar parámetros indirectos, cómo está la urea, la creatinina, está eliminando o no. Y por otra parte, afecta la fosforilación oxidativa. Esta fosforilación todos nosotros tenemos para sintetizar ATP, que no nos falte energía. Por consiguiente, el plomo afecta la fosforilación oxidativa y la persona va a estar sin fuerzas. Esta es una de las grandes características de los metales pesados. Ay, no sé qué me pasa, estoy agotada, me siento mal, estoy cansada. Hay que sospechar de metal pesado, por supuesto. Puede también tratarse solamente de un aumento de presión arterial o puede tratarse también de una cefalea. No se vayan a olvidar, pero por lo que me conviene estoy hablando de eso, ¿no? Y la gota saturnina es el dolor en el dedito gordo porque inhibe, bloquea la eliminación del ácido úrico. Aquí está lo que les hablé de Bonaparte, dolor abdominal. Entonces no tienes por qué leerlo, chiquilla, no se vayan a olvidar. Ahora, estas enzimas, ¿de qué ciclo son? ¿En qué ciclo están estas enzimas? ¿Nada? Ciclo de Lemo. Claro. Entonces tú puedes decir, debemos ver que el plomo afecta particularmente lo que es la síntesis del hemo en el ciclo de hemo. Y específicamente los estudios demuestran que son estas las enzimas afectadas. No tienes por qué leer. Ahora, uno de los grandes problemas del plomo es que interfiere en el sistema nervioso. ¿Y esto qué problema provoca? Los niños no aprenden bien. Que ya habíamos visto esa en la parte. Por ello nos preocupa y nos llama la atención los metales pesados. Cada vez más, muchos niños que están intoxicados con metales pesados tienen problemas en el aprendizaje. Y las personas mayores o los menores también van a tener edema cerebral. Bien, ojalá les sirva eso ahorita para que el día de mañana no vayan a exponer a leer sus diapositivas. Vamos a la siguiente. Bueno, los efectos también están en el sistema nervioso central, pero no están específicos. Solo se observa el edema y multiplicación de las células endoteliales. Luego, el plomo también afecta el sistema nervioso periférico con la producción de una neuropatía de predominio motor. Toda esta intoxicación, hay intoxicación aguda e intoxicación crónica. La intoxicación aguda se puede ver por la ingesta de sal soluble o el consumo de un alimento contaminado durante un mes o más, que produce 3 síndromes, que son el síndrome digestivo, el síndrome hepatorenal y el síndrome neurológico. En el síndrome digestivo, como vimos, ¿Qué es síndrome? ¿Qué es síndrome? Se podría decir que es como una enfermedad sin poderla curar o algo así. Síndrome.
conjunto de signos y de síntomas. Anótese. Ok. ¿Qué son signos? Todo lo que yo puedo ver en el Lo que se puede ver. intoxicado. Y ¿Qué síntomas, todo lo síndrome? ¿Qué síndrome? Lo que no puedo ver. que no se puede ver. El intoxicado me dice, me duele acá, pero yo no puedo ver el dolor. Vamos, Sí. intoxicación crónica. A ver, ¿qué se ve en esta foto? Buenos días, Un- doctora. Me toca exponer a mí lo que es la intoxicación crónica. Como vemos en esta imagen, que estamos puestos a metales tóxicos sin saber que lo estamos. Vemos a este niño trabajando en un taller sin saber que puede estar expuesto a tantos tóxicos, ¿no? ¿Y qué es lo que está tocando? Metales. ¿Como cuál? ¿Dónde? No veo. Esto es batería. Una batería. Eso. ¿Y qué tiene la batería? Plomo. ¿Dónde? ¿En qué parte? No sé en qué parte de la batería. Cuando tú destapas esta batería, ahí adentro hay unas placas en paralelo. Esas son de plomo, por eso es pesado. Pero hoy en día las baterías ya son de litio, no hay que olvidarse. Cuidado que me hagan ver como ignorante, ¿no? Entonces, por ello que las baterías en la actualidad ya no son pesadas porque ya no tienen plomo. Vamos, las 3 fases de la intoxicación crónica. Bueno, para la intoxicación tenemos 3 fases. La fase 1, valorar dos criterios, que es la clínica, que presenta plumbemia, cansancio, dispepsia, dolores abdominales, musculares, astralgias, insomnio, alteraciones de carácter, adelgazamiento. Y bueno, también tenemos lo que es laboratorio, que para realizar a qué grado de exposición se usan los marcadores toxicológicos, que lo voy a hablar en la siguiente diapositiva. Los indicadores biológicos. Tenemos el primer indicador, que es la plumbemia, que se indica la cantidad de plomo en sangre, que este es un indicador más fiel de la dosis interna de plomo. La plumbemia se determina en sangre total. Tenemos los valores de referencia, que son plumbemias aceptables hasta 40 microgramos por decilitro. Entre 40 y 80 indican un presaturnismo o contaminación del metal. Tenemos los valores mayores a 80 microgramos por decilitro, que indican un saturnismo. El saturnismo es un envenenamiento por plomo. La plumburia, este es un parámetro que indica lo que es el plomo en la orina, y sus parámetros de 80 microgramos de plomo en 24 horas indican, en un paciente sin tratamiento, indica un saturnismo. Tenemos los indicadores biológicos, que es la protoporfirina libre en hematíes, que es uno de los parámetros de elección, que es un indicador biológico de impregnación. El ácido delta-aminoleucónico, que es ideal para el control en trabajadores expuestos debido a que posee una sensibilidad y especificidad. También tenemos que lo que es en orina, los valores son 20 microgramos sobre litros. Debe sospecharse por intoxicación por plomo, y se consideran valores normales hasta 6 microgramos sobre litros de orina. Por encima de 20 microgramos sobre litros presentan una exposición elevada de plomo, y cifras mayores a 40 microgramos sobre litro corresponden a una franca intoxicación por este metal. Tenemos a la deshidratasa, la eritrocitaria, que el plomo inhibe esta enzima de modo muy precoz y a bajas concentraciones. El ácido aminolebulínico deshidratasa es el único indicador biológico que puede medir efectos de plomo a bajas concentraciones. Por ello se utiliza en el seguimiento de poblaciones expuestas a niveles ambientales altos, pero no en el de sujetos expuestos profesionalmente en plomo.
su valor queda restringido al plomo de poblaciones expuestas a contaminación ambiental. Y luego tenemos la coproporfirinas en orina, que en orinas y heces es muy aumentada ante un caso de intoxicación por plomo. Este no es un método específico. Y luego tenemos el pirimidin 5, nucleotidasa eritrocitaria, que el plomo inhibe esta enzima interfiriendo así en la vía metabólica de los ácidos nucleicos. En sangre periférica podemos observar una hipocromía como resultado de una anemia moderada, porque el plomo puede presentar una anemia. Ya, ese es un método indirecto, no te olvides, método indirecto. Todos estos de acá son métodos indirectos junto con el hemograma. El método directo es determinación de la plumbemia por diversos métodos. ¿Qué tienes acá para resaltar? Fase 2. Ya, en la fase 2, la fase 2 es donde se observa una hipocromía como resultado de una anemia moderada, hipocromía, lo que es color bajo de la célula, del glóbulo rojo. Y luego, en adultos, se va a observar el denominado cólico saturnínico, que son dolores. Se presenta como un cuadro abdominal agudo, con dolores intensos, vómitos y estreñimiento. Afecta los mayores. También tenemos esto explica lo que pasa es que el plomo afecta en lo que es el calcio, y el calcio cumple su rol en este cuadro va a haber encefalopatías y el plomo se depositaría en los huesos. En esta fase se va a ver anorexia, irritabilidad, insomnio, dolores abdominales, estreñimiento y anemia. Y luego tenemos la fase 3, que la fase 3 es la evolución del individuo a una nefropatía pública o nefritis con destrucción de las células tubulares. Bien. En esto aparece la gota saturnina. Ay, no puedo. Mira, no puedo mover un ratito. Y bueno, hay cólicos saturnínicos. Y bueno, tal diagnóstico. En esto, el médico debe valorar lo que es un examen clínico general con orientación neurológica y cardiovascular. También, si fuera un caso de una exposición profesional en un trabajo, esto se debe atender mediante la ley. Deben haber estrategias para que no estén expuestos totalmente al plomo. Y después nos habla sobre los tipos, como ya había mencionado, los marcadores biológicos que se va a observar plumbemia, la enzima delta aminolebulínica y la coproporfirinas. Entonces no queda más que memorizar, ¿no? Coproporfirinas, porfirinas, plumbemia y ácido delta aminolebulínico sintetasa, deshidratasa también. Hay que repasar nuevamente el ciclo del EM. Vamos, ¿a quién le toca mercurio? Yo, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Qué se llama? Belén. Belén. Vamos, Belén Flores. Ya, buenos días, doctora y compañero. Continuando con el tema de toxicidad de los metales, vamos a hablar en esta oportunidad del mercurio. Alguna de sus características es que es un elemento considerado un metal pesado, es color gris metálico, en estado líquido, permanece en estado líquido en condiciones normales y de presión y de temperatura, como podemos observar en las imágenes de la derecha, y por la elevada tensión superficial que estos presentan, no van a mojar los recipientes que lo contienen. Eso me pareció un dato muy interesante y está en la imagen, se puede observar. Y también por ello, Belén, por ello ya no tenemos termómetros de mercurio, no hay que olvidar. Sí, doctora. Por este tema, ¿no? Cuando se rompen estos termómetros, inmediatamente se emiten estos vapores, ¿sí? Sí, doctora. Y toda la vida forman bolitas,
¿Por qué? Por elevada tensión superficial. No se vayan a olvidar eso. Vamos a la siguiente. Si se acaba, Ya, doctora. volvemos, por favor. Ahí están Está las bien. bolitas, mira. Sí. Doctora, de la anterior diapositiva, otro dato era de que proviene del latín hydrargyrium, Ah, por eso ya, su símbolo es HG. Es algo muy curioso de por qué tiene que ver su símbolo con claro, claro. latín hydrargyrium Como el o cuprum hydrargyrium. también, o como el cuprum, Sí, doctora. o como el plumbum, ¿no? Son nombres latinos antiguos, Sí, doctora. pero sí, está bien. ¿Cómo se llama, cómo se denomina la intoxicación crónica con mercurio? Hidrargirismo. ¿Cómo se llama la intoxicación Hydrargyrium. crónica con plomo? Plumbismo. ¿Sí? Son preguntas de examen. Vamos. Sí, doctora. Literalmente hydrargyrium quiere decir plata líquida. La forma de presentación. En la naturaleza se va a encontrar como sulfuro mercúrico. Las principales fuentes contaminantes es el cinabrio. El cinabrio es como una roca roja, se podría decir, que es muy común en la actividad minera. Es un mineral muy raro que va a provenir de los volcanes activos y de las minas de mercurio, entre otros. Y tres formas de presentación tiene principalmente, que está el mercurio elemental, en forma inorgánica y en forma orgánica. En cuanto al mercurio elemental, que es Hg0, se encuentran principalmente en amalgamas dentales, en los termómetros, como bien lo mencionaba, y en erupciones volcánicas. En las amalgamas dentales es este material que van a utilizar los dentistas o que utilizaban para rellenar las caries, que está compuesto por varios metales, no solamente por mercurio, también está compuesto por plata, por estaño, por cobre. Esto es lo que sucede es que van a liberar vapores y esos vapores pueden ser inhalados por nosotros y obviamente nos van a intoxicar. Belén, Sí, doctora. qué significa amalgama? Amalgama. Ah, te cogí, ¿no? Qué bien. Sí. Entonces, sí, no se olviden, cualquier palabrita, ahí tienen que averiguar. Ojalá a mí uno de mis profesores me hubiera dicho eso, ¿no? Lo más interesante cuando tú lees cualquier palabra que no la entiendas, tienes que buscarla. Eso te va a enriquecer, Belén, no se vayan a olvidar, ¿no? Ya, doctora. Amalgama significa el conjunto, el resultado de la combinación, de la unión de varios metales. Y entonces el mercurio tiene esa capacidad de llevarse bien con todos los otros metales. Por ello usted que dijo, los dentistas utilizan amalgama de mercurio, pero con plata, con estaño, con hierro. Ellos ya saben cómo en qué proporción van a combinar. Amalgama, que es el resultado de la unión. Tiene esa capacidad, este mercurio, de atraer a los diferentes metales y con ellos forma enlaces transitorios. Es por ello, Belén, que el mercurio se utiliza en la minería. Ay, no puedo, sí. Ay, ¿qué está pasando? No puedo. Ay, casi me deja sorda. Hoy está fallando mi ratón. Qué horror. ¿Por qué? La pila debe ser. Voy a traerle carga. Le debe estar faltando pila a mi ratón.
Bien, ahora sí, creo que sí. Va. Hoy no, no consigo eso. Problemas con el ratón estoy teniendo acá. Ya, listo. Ya. Entonces, por favor, no se vayan a olvidar, Belén, que en la minería, por ejemplo, se utiliza bastante mercurio. No sé si vieron por la televisión y hace rato la compañera nos estaba hablando también del lago Titicaca. Entonces, en estas zonas donde se explota el oro, se utiliza, se echa, se tira mercurio a, a donde se cree que hay oro, entonces el mercurio como imán va en busca del oro y forma amalgamas. Y ya luego se va lavando. No sé si han visto en las películas, ¿no? En forma de sedazos o de canastos, de filtros, y ahí ya se va escogiendo todos los que son doraditos. Y el resto de mercurio se lo tira al agua, donde van a ser ingeridos por los peces que tienes aquí en tu imagen en la última. Y entonces los peces que ingieren mercurio metálico tienen la capacidad de metabolizarlo a un compuesto orgánico, que lo ves aquí, no sé si se ve mi flechita. Entonces ya tengo el metilmercurio. La bioquímica del pez biotransformó el mercurio metálico en mercurio orgánico. Y este, al ser apolar, puede almacenarse en el tejido del pez y cuando se convierte en pescado, el hombre consume ¿qué cosa? Metilmercurio, que es apolar. Y al ser apolar, va a poder llegar, va a poder atravesar la barrera hematoencefálica y va a ser un tóxico del sistema nervioso central del hombre y que va a poder llegar a morir, como seguramente usted averiguó con el mal de Minamata. ¿Se acuerdan o no? Hemos Sí, doctora. hablado. Minamata. Entonces, yo quisiera que en la cabecita de todos quedara este concepto que en este momento hemos discutido, de que existe la posibilidad que los tóxicos que estén al estado elemental y puedan ser ingeridos por el pez, por el oso, por la vaca, por cualquier otro animal, puedan ser biotransformados y de esta manera constituirse o convertirse en un tóxico mucho más potente que lo era en esta forma elemental. Cuando consumimos cualquier carne animal, no sabemos qué metabolito estamos consumiendo, que puede ser termoestable. La fritura puede no destruir. De ahí que abrir la boca es una invitación para que entre el tóxico, ¿no? Vamos, ahora sí, Belén, me voy a callar, si no, no vamos a avanzar. Vamos. Y ya, doctora, siguiendo con el tema, está en las formas inorgánicas, que están las sales de nitrato de mercurio y sulfato de mercurio. Y ahí, en la primera fórmula que puse, entre paréntesis me faltó al nitrato ponerle un subíndice 2, ya que el Así. mercurio trabaja con estados de oxidación +1 y +2. Sí, muy bien. Y ¿Qué continuando con el significa esta siguiente. diapositiva? Esa diapositiva me pareció bastante interesante, por eso la puse. Enseguida les voy a explicar. Es impresionante ver cómo los compuestos de mercurio se hallan altamente distribuidos por todo el planeta y puede establecerse el ciclo biogeoquímico, que es el que a continuación les voy a explicar. Ese ciclo biogeoquímico quiere decir el movimiento que va del mercurio entre los seres vivos y el ambiente. Ahora sí les voy a explicar la imagen. Y vamos a ver cómo todos los caminos se dirigen al hombre. Primero que nada, el ciclo de mercurio es un proceso complejo. Es el proceso por el cual el mercurio, como les dije, se va a mover entre la Tierra, el agua y la atmósfera. Primero que nada, el mercurio es liberado al medio ambiente a través de una variedad de fuentes, como podemos observar en el fondo de la imagen. Puede ser por actividad volcánica, por minería, por el sistema alcantarillado también, por los vertederos,
como también se puede observar en la imagen derecha, un vertedero, o por centrales eléctricas. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Una vez que el mercurio ha sido liberado, este puede transformarse en diferentes formas químicas en el medio ambiente. Una vez entra el ciclo biogeoquímico, es capaz de mantenerse indefinidamente, eso es un dato importante. El mercurio elemental, como bien lo mencionó la doctora, puede oxidarse al mercurio 2, y en el medio acuático existen bacterias anaerobias que van a convertir este mercurio 2 en metilmercurio, como bien lo mencionó la doctora. Este proceso se llama metilación. El metilmercurio es un compuesto altamente tóxico porque es liposoluble, o sea que se va a bioacumular en los organismos marinos y biomagnificarse a lo largo de la cadena alimenticia. Esto quiere decir que si es ingerido por los peces, va a ingresar a la cadena alimenticia y como va a ser difícil de eliminarse, va a ir aumentando su concentración a medida que pasa de un nivel trófico a otro. Y es así como finalmente llega al hombre, mediante la ingesta de los pescados o de animales marinos. Y O la obviamente tortuga o el pato, ¿no? Sí, Por todo lado. Bueno, y incluso muy bien. hay que los peces pequeños son ingeridos o plantas que también están contaminadas por peces más grandes, como el atún, por eso es realmente peligroso, puede producir cuadros de intoxicación. No se olviden que el atún es el pez que consume toda la basura. Por ello bien lo ha mencionado, ¿no? Yo creo que desde este momento ya medio mundo va a reparar de querer comer atún, pero debemos comer. Vamos. Y esta otra en 2 palabras. Es la misma imagen, doctora, sino que está un poco más explicado. Ahí podemos verlo, cómo es liberado, por ejemplo, el mercurio por diferentes fuentes. Ahí se puede ver la actividad volcánica, la minería, el sistema de alcantarillado. Es lo mismo que les acabo de explicar, doctora, solamente que un poco más explícito, o sea, para que lo entiendan mejor en esa imagen. Continuando con el tema, las fuentes de exposición son muchas, se hallan altamente distribuidos por todo el planeta. Las fuentes de exposición son de lo más diversos que se pueden imaginar debido a los múltiples productos y usos en los que se interviene este metal. La exposición alimentaria, como bien lo mencionamos, por el consumo de pescado y mariscos contaminados, entre otros animales que también pueden estar contaminados. Ocupacional, por la minería del oro, el personal de salud, industria y plantas de extracción de recursos naturales. Laboratorios, industrias cosméticas, eléctricas, entre otros. Exposición accidental también puede suceder por la liberación de vapores de mercurio metálico. Latrogénica a partir de prácticas médicas o odontológicas, y ahí entra lo que es la amalgama que explicamos anteriormente. Esta imagen la puse, que es un resumen, prácticamente todo lo que les acabo de hablar, de qué es el mercurio y las fuentes de liberación al mercurio. Ahí podemos observar las amalgamas, los termómetros, las pilas. Belén, ¿Sí, otra? ¿el mercurio elemental qué órgano ataca? Pregunta de examen. El mercurio elemental, el sistema nervioso. No, el riñón, no te olvides. Ah, bien. Sí, doctora. Y el metilmercurio, es decir, el mercurio orgánico, ¿qué órgano ataca? El mercurio orgánico ataca principalmente al hígado, al cerebro, a los riñones. No, sistema nervioso, no te vayas a olvidar, porque puede atravesar la barrera hematoencefálica. El Ahora, orgánico, ¿no, doctora? ¿Dijo? el orgánico, sí. Sí, al sistema nervioso. Las Eso. lesiones neurológicas que provoca. Eso, que es lo que más nos interesa. Ahora, de aquí Sí, de la doctora. toxicocinética, ¿qué es lo que puedes tú resumir? Bueno, por 3 vías se absorbe principalmente. Vamos a empezar hablando de la absorción, que se absorbe mediante 3 vías. La principal vía de entrada del mercurio es la respiratoria, la vía respiratoria. El 80% se absorbe por esta vía debido a su naturaleza monoatómica y su liposolubilidad, que hablamos anteriormente. Luego está también la vía cutánea, que se da específicamente por el contacto directo, ya sean con cremas o jabones que contengan mercurio o derivados organomercuriales, que es, por ejemplo, los jabones antisépticos que están hechos a base de fenilmercurio, algunos. Entonces esa puede ser una vía cutánea, que se Y absorbe por vía cutánea. uno sin saber compra nomás el jabón, ¿no? ¿Te das Sí. cuenta? Pero, a ver, en los jabones antisépticos, ¿no? ¿Qué es antiséptico? Matar formas de vida. ¿Y cómo mata el mercurio a esas bacterias? ¿Cómo mata? Claro,
¿Cuál es el mecanismo de acción del mercurio para que mueran las bacterias y sea usado como jabón antiséptico? Esa parte no sabría explicarle, doctora, cómo mata. Otra persona, La va a denaturalizar. claro, desnaturaliza las enzimas de las bacterias. Y si las enzimas no tienen, si las bacterias no tienen enzimas, no tienen bebés. ¿Sí o no? Sí, doctora. Ya, Entonces perfecto. funcionaría muy parecido a lo que Claro, claro, a lo que a sucede to- con nosotros, que tiene esa afinidad por claro, el grupo sulfiдрilo y entonces va a provocar exactamente. inhibiciones enzimáticas, ¿no, doctora? Exactamente, exactamente, ¿no? Muy bien. Por ello, de hecho, Belén, en lo que acaba usted de indicar, se apoyan muchos científicos que indican, no debemos hacer prácticas toxicológicas en humanos, podemos hacer investigación toxicológica en bacterias. ¿Por qué? Porque tienen muchos ciclos bioquímicos parecidos, tienen muchas enzimas parecidas. Por ello, se pone de moda la toxicología celular o toxicología in vitro, para ya no intoxicar a los roedores o no roedores. Sin embargo, hay otra escuela toxicológica y dicen, no, 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 mentira. Una cosa es la bacteria unicelular y otra cosa es el ser humano que resulta de muchas células. Entonces, no es lo mismo y ahí está la pelea. De todas maneras, yo pienso que por cuestiones éticas no podemos hacer experimentación en seres humanos ni en animales. Pero ahí también surge la sociedad de defensa de las bacterias. No estoy jugando. Y entonces esta sociedad defensora de bacterias, incluso hay psicología bacteriana, parece tonto, pero ahí están las especialidades, ¿no? Que tampoco debíamos hacer experimentos de sensibilidad con las bacterias. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para saber con qué tóxico va a desnaturalizarse? Muy bien. ¿Qué es la distribución, Belén? La distribución es ese proceso mediante el cual el tóxico, que va a estar presente en la sangre, se va a poder ser repartido a los diferentes órganos. ¿En función a qué? A la A su afinidad. afinidad que tenga por cada órgano. Este tóxico por los receptores Sí, de ese determinado tejido. Muy bien. Por ello te estoy poniendo 100, Belén, ¿no? A ver, vamos a ver si ese 100 no se convierte en 50 ahorita. Ya, muy bien, distribución. ya, continuando. Y metabolismo. Bueno, primero que nada, el vapor de mercurio metálico inhalado se va a incorporar a los eritrocitos. Y ahí es donde se fija en el sistema nervioso central y en el riñón también. Los Muy bien. compuestos orgánicos, por otro lado, se distribuyen a las proteínas plasmáticas y a los eritrocitos. Y aquí un dato importante, que existe una proteína que se llama metalotioneína, que es la que se produce en respuesta a la exposición del mercurio. Y es la que prácticamente nos va a proteger porque va a fijarlo el mercurio y es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos. Ya, no, solamente un detalle, Belén. Usted y yo y todo el mundo aquí tiene las proteínas metalotioneínas. Todos tenemos, todos. Ahora, en ese grupo de proteínas aparecen muchas otras que ya tienen nombre y otras no tienen. Por ejemplo, una de ellas que tiene nombre es la transferrina. Otra que tiene nombre es la ceruloplasmina. Pero en este caso del mercurio no se ha designado un nombre específico. Por ello que la literatura que usted ha revisado que le dice, hay una metalotioneína, pero así de forma general. Lo que sí hay que tener en cuenta aquí, el fenilmercurio atraviesa la barrera placental. No se, vamos, Y eso es vamos a lo peligroso, porque se fija en el cerebro y puede causar daño neurológico. claro, irreversible. Sí, doctora. Excreción. Entonces, a ver, vamos Bueno, aquí. ¿Qué pasa con el inorgánico? el inorgánico se excreta por las heces. Puede ser el no absorbido y el absorbido. El no absorbido se va a excretar por las heces, mientras que el absorbido se puede excretar o eliminar mediante los riñones, el colon,
la saliva y también una parte que no puse, pero les explico, es las faneras que nos dijo la doctora anteriormente, mediante las uñas, el pelo también. En cuanto al metilmercurio, a través de las heces también, a través de la excreción biliar por la exfoliación de las células epiteliales del intestino. Y otra cosa que quería explicarles también, que mientras leía, la leche materna también es, como es rica en grasa, pues va a tener compuestos de alquilmercurio que pueden acumularse en ella, y esto es muy peligroso porque puede pasar al bebé, por supuesto, y como es una neurotoxina va a causar daños al cerebro y al sistema nervioso del bebé. Por ello es que en otros países, en cuanto nace un bebé, se obtiene muestra del calostro de la mamá. ¿Qué es el calostro? Entre comillas, la primera leche que sale de la glándula mamaria de la mamá. No es leche en realidad, es un suero. Y entonces en este calostro se determina los tóxicos más temibles, entre ellos los insecticidas y los metales. Pero eso es en otros países, Belén. Seguramente ustedes, sus hijos, ya van a poner en práctica eso en Bolivia. Y si tiene valores mayores a los permitidos, se recomienda o se prohíbe que la mamá amamante. Muy bien. ¿Qué tengo en esta diapositiva? Finalmente, esto es un resumen de todo lo que les acabo de explicar, de las 3 diapositivas anteriores, unidas en una sola, donde nos explica la absorción, la distribución y la excreción. Muy bien. Esta es una tradicional representación gráfica de la toxicocinética, ¿no? En este caso del Doctora, mercurio. Sí. sí, también importante hacer acuerdo del desastre de Minamata que nos dijo anteriormente, que fue un desastre muy grande que ocurrió en Japón entre 1932 y 1968, que fue una contaminación causada por la descarga del mercurio precisamente en la bahía de Minamata por parte de una empresa china llamada Chiso. Esto explica la gravedad de intoxicarse por mercurio y cómo se va acumulando en la cadena alimentaria y contaminando al pescado y a los mariscos. Ahora, ese problema no es ajeno a Bolivia. Todo lo que es la parte del sur, lo que es Yacuy, espero no estarme equivocando, toda esa zona ya tiene disposiciones legales, en el sentido de que todas las, hoy en día indica así la referencia legal. Prohibido que los jóvenes en edad fértil, hombres y mujeres, consuman pescados de ese río. ¿Ah? Hasta hace unos 5 años era solamente mujeres en edad fértil. Ya hace 10 años solamente eran mujeres embarazadas. Pero tenemos ese drama. Ahora, en la zona de La Paz y la zona del Beni, también tenemos mucha contaminación de mercurio. Seguramente ustedes por la televisión han ido observando. Esta es la pregunta que le hice, ¿se acuerda? Inorgánico, riñón. Orgánico, cerebro. ¿Se acuerda que le pregunté eso? Sí, doctora. Ya. Ahora, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que, cómo reconocería usted? Diagnóstico clínico. Bueno, doctora, yo continúo la exposición de mercurio. Buenos días. Ay, Zulma Mamani, dale. Bueno, en cuadro clínico hay intoxicaciones. Bueno, aquí ya explicó la compañera sobre la distribución metabolismo, un resumen, le puse ahí. Pero ¿por qué le puse esto? Porque hay una intoxicación de vapor de mercurio, que hay intoxicaciones agudas y crónicas. Las agudas, que es poco ocurrente, que puede exponerse, es como decir, alterar una concentración de vapor de mercurio en las personas. Pero puede producir, eso sí, una paraquina, ¿qué se llama eso? Que intoxica los pulmones, que son la paraquina pulmonar, esa, que es una irritación que ocasiona el vapor de mercurio. Y también neuromitis
químicos, que también produce una cadena de agudo pulmonar. Y en la intoxicación crónica es más prolongado en vapores también, pero esto se va tratando neurológicamente al sistema nervioso central. Y viendo aquí también alteraciones cutáneas que va provocando eso por la intoxicación aguda, por la composición inorgánicos que va produciendo la alteración cutánea. Por ejemplo, aquí erupción morbiliforme, los nefritis, colitis, en estomatitis y gingivitis. ¿Qué es estomatitis? No te olvides, Zulma, tienes que practicar a solas de leer y leer para que no te pongas nerviosa, ¿no? Hay que intentar fragmentar las palabras. Estomatitis. Entonces, de esa manera uno se acostumbra. Yo tengo esa costumbre o esa trampita. Una palabra nueva, entonces, morbiliforme. Entonces, me es más fácil, ¿no? No hay que pretender a la primera de golpe, pero hay que practicar. ¿Qué es estomatitis, Zulma? Es una infección, bueno, es que causa como un edema en la piel, como viene aquí un poco en la imagen que lo puse. Ya, número 1, toda la vida que vean itis es inflamación. Ahora, la inflamación puede ser por infección o por intoxicación, no nos interesa. Toda vez que escuchen itis, inflamación. Ahora, estomatitis, inflamación de la boca. No se me vayan a olvidar. Estoma significa boca. Gastritis, inflamación del estómago. Es diferente. ¿Ah? Y gingivitis de las encías. Bueno, entonces aquí no hay que olvidar. Miren, muchas veces van a aparecer qué cosa, tipo alergia. Acuérdense que ya hemos avanzado hace 3 clases el desastre de los pañales contaminados con mercurio en Argentina. ¿Se acuerda o no? Le he preguntado eso en el examen. Con mercurio. ¿Por qué contaminaron con mercurio los pañales de Argentina? Porque el mercurio es antifúngico, precipita las proteínas de los hongos. De esta manera protegían los pañales del hongo. Pero no se dieron cuenta que el mercurio provoca ¿qué cosa? Alergia. De morbi de diferentes formas. Los granitos eran diferentes formas. Ahora bien, y en los que son organomercuriales, ya hemos dicho, problema neurológico. Vamos a la siguiente diapositiva. Explique, ¿por qué puso esto? Yo le puse la enfermedad que va produciendo encefalopatía. Este produce el tóxico equilomercúrico que produce este tipo de, perdón, que produce el metil de mercurio, es que produce tipo de enfermedad de encefalocefálica. Y estos son los que va produciendo semana a semana, y estos son los síntomas que los más importantes, la ataxia, paratesiasia y primaria. Estos son Parestesia, no te pongas nerviosa. Tienes que dominar, Zulma. Okay, parestesia, ¿sí? ¿Qué es la parestesia? ¿Qué es la parestesia? Es como confusión más que ataca al cerebro, a lo que yo ya, no hay que inventarse. Cuando uno no sabe, no sé, disculpe, y para la próxima tienes que aprender. Parestesia es hormigueo. Parece que te está caminando hormigas en alguna parte de tu cuerpo. Y parecias es parálisis, muy parecido. Parecias, parálisis. Parestesia, hormigueo.
calambres. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué se Aquí tiene habla acá? el diagnóstico, que para el diagnóstico son las muestras que se realizan en la orina, pelo y sangre. También uñas, aunque me ha faltado ese dibujo. Y estas son Muy bien. estas son las muestras, los resultados que se va a distinguir o comparar la contaminación del tóxico. Mediante la orina, también el pelo, su valor de referencia es de 1 a 2 de microgramos por gramo. Eso. Muy bien. Si no nos vamos a detener. A mí lo importante es, ¿cuál es el diagnóstico de laboratorio del mercurio? Inmediatamente todo el mundo me tiene que poner dos categorías, directos e indirectos. ¿No? ¿Cuáles son los directos? Buscar el mercurio o su metabolito. ¿Cuáles son los indirectos? Los indirectos. En estos casos, ¿cuáles serían los indirectos, chiquillos? Los indirectos es la hemograma, Muy bien. químicas sanguíneas, el copro y entre otras. Proteinuria, no te vayas a olvidar. Es eso. No se olviden, eso es 0, ¿no ve? Pero en este caso va a aumentar. ¿Cuáles son las muestras? Orina, sangre, cabello, uñas, y en el caso de cadáveres, el sistema nervioso, particularmente cuando se sospecha de metil o de etil mercurio. Muy bien, arsénico. ¿Quién va a hablar? Yo, doctora. Maricel Jiménez. Maricel Jiménez, dale. Buenos días, doctora. Le voy a explicar sobre el arsénico. Primeramente, ¿no? ¿Qué es el arsénico? El arsénico es un componente químico que se encuentra en el medio ambiente, lo cual se trata de un metaloide. ¿Qué es metaloide? Los metaloides son semiconductores, lo cual significa que puede reaccionar tanto con ácido y base. También con propiedades intermedias entre metales y no metales, ¿no? Pudiendo formar aleaciones con metales de forma de compuestos trivalentes inorgánicos. Los compuestos trivalentes inorgánicos son compuestos químicos, lo cual están en estado de oxidación, que es +3, lo cual se puede formar por metales y no metales, como por ejemplo en la fabricación de cerámica, vidrio y esmalte. También otro punto es que el arsénico se puede encontrar en algunos productos como pesticidas y conservantes de madera. Un ejemplo, ¿no?, de los pesticidas es que son insecticidas que se utiliza para matar insectos como hongos, mosquitos o cucarachas. Después también está lo que son los herbicidas, que se utiliza mayormente para lo que son cultivos, incluyendo el arroz, algodón y soya. Maricel, Ahora, el arsénico se utiliza en varias actividades humanas. Sí. Para controlar plagas en general, ¿Cuáles son las plagas? Los insectos, las bacterias, los hongos, las hierbas. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Esa es la diferencia, chiquilla, no se vaya a olvidar. Cualquier persona puede hablar lo que hasta ahora usted dijo, pero solamente usted como bioquímico puede explicarnos que el arsénico, al igual que los otros metales y metaloides, ¿qué hacen? Desnaturalizan las proteínas. No se me vaya a olvidar. ¿Los insectos tienen proteínas? Sí. ¿Las hierbas tienen proteínas? Sí. Y si una proteína ya no tiene la misma estructura porque está desnaturalizada, entonces no va a cumplir las funciones que debe. Ahora, en este arsénico, por favor, si se acaba ya no volvemos, por favor, ¿sí? Lo que quiero destacar aquí en el arsénico, jóvenes, es uno. Mire, puede estar en el estado de oxidación de +3, de +5. También puede estar en el estado elemental 0. Pero también con -1. Cuando está con el estado de oxidación de -1,
se liga con el hidrógeno y entonces me forma la arsenamina o arsina, que es un gas. ¿Sí? Aquí lo tiene anotado. Mire, arsina. Ah, es la forma más tóxica. ¿Ah? La de -1. Casi siempre en todos los tóxicos tienen mayor toxicidad los que tienen mayor estado de oxidación. Digamos, el manganeso, ¿no? A ver, me van a ir ayudando del manganeso. O del plomo, +2 y +4. ¿Cuál es más tóxico? El +4. Pero en este caso del arsénico es al revés. Uno creería que sería más tóxico con el +5 porque es más elevado. Pero en este caso tiene -1 y por ello es la forma más tóxica. Esa es pregunta de examen, por favor. Ahora, ¿quiénes son más susceptibles? Obviamente, los niños por tener un metabolismo más acelerado que el humano. Los que tengan enfermedades de base, por supuesto. Claro, los desnutridos, como no. Ahora, lo que yo quiero es que nos indique el mecanismo de acción, que es lo más maravilloso. A ver, vamos. Ya, entre el mecanismo de acción del arsénico en el hombre, una diferencia, ¿no?, entre el arseniato y el arsenito es que el arseniato está en un estado de oxidación de +3, ¿no? Mientras que el arseniato tiene un estado de oxidación +5, lo cual esto puede significar que tiene menos electrones que el arseniato. También otra diferencia es que el arseniato en su solubilidad, por ejemplo, en el agua, el arseniato es más soluble en el agua que el arseniato. Perdón, el arsenito es más soluble en agua que el arseniato. Muy bien, Maricel. A ver, para que no se nos vaya la idea. El arseniato, ¿cómo se escribe? A-S-O, ¿cuánto? El Arseniato, A-S-O 4, con valencia -3, igual que el fosfato, ¿sí o no? A ver, escriba ahí en su cuaderno rapidito. ¿Cómo escribe el fosfato? PO4, rayita -3 arriba, ¿sí o no? Sí. Ahora el arseniato, escríbalo ahí abajo, ASO4 -3, es lo mismo. Solamente ahí cambia el arsénico en vez del fósforo. ¿Sí o no? Son moléculas parecidas. Por ello que mire aquí, es confundido con el fosfato. Claro, es que este es químico. Ahí ese falta. Entonces, el arseniato compite con el fosfato. Y en la fosforilación oxidativa, por la ATP asa sintetasa, es confundido el arseniato con el fosfato. ¿Me están entendiendo? Recuerden que un ADP tiene que ligarse con un fosfato para que me dé ATP por acción de la ATP sintetasa. Y entonces esta enzima ahí tiene enfrente el arseniato y ¿qué piensa? Se confunde y dice, ven arseniato, pensando que es fosfato. Y entonces no se va a formar un ATP, se va a formar un ADP más arseniato. Me sale un billete de $100 falso. Recuerden que el ATP es un billete de $100, pero en este caso me va a salir un billete falso. Perfecto. Y entonces más adelante, cuando se necesite ATP, las enzimas que necesitan energía van a llamar ATP, ATP, y no va a escuchar el ATP porque es ADP más arsénico. Esta es una de las grandes explicaciones por qué esta persona va a tener debilidad. No sé si se acuerda cuando hace una hora yo le dije, los que están intoxicados con metales casi siempre tienen debilidad por esta situación. Es un desacoplante de la fosforilación oxidativa. Muy bien. Y entonces, ¿cuáles son los síntomas de esta intoxicación?
Dificultad para respirar porque está fallando, está faltando el ATP. Recuerde que ATP nosotros necesitamos para que trabaje la actina, la miosina, que son proteínas de la musculatura, de los músculos intercostales, como también del diafragma. Entonces, esa es la clave, dificultad para respirar. Si no tiene oxígeno, su cerebro va a empezar a funcionar mal. Y los metales pesados en líneas generales provocan dolor abdominal. ¿Se acuerdan de Bonaparte cuando hablábamos del plomo? Bien. Entonces vámonos aquí antes de que se acabe. Tienes 3 minutos. Dale, Maricel. En la exposición crónica, por ejemplo, se produce cuando se expone en pequeñas cantidades, ¿no? Durante el periodo prolongado del tiempo, lo cual esto significa que uno de los síntomas puede ser dañado la piel, hígado y el sistema nervioso, ¿no? También esto se puede reconocer como 4 etapas en el desarrollo del acre, la cual se puede ser por periodos prepatogénico, preclínico, clínico y componentes, ¿no? En Bueno, el diagnóstico. Belén, ¿por qué se va a acabar? Miren. Número 1, que es daños en la piel. Esto es muy fácil. No se vayan a olvidar. Van a buscar estas imágenes. A la gente minera en Chile, por ejemplo, cuando yo pude ver eso, para diagnosticar clínicamente solamente la piel. A ver, ¿cómo está su piel? Y cuando aparecen manchas blancas, que no es el hongo, pero es medio parecido, manchas blancas en esto que es de color rosa, entonces positivo. Sí, por ello aquí que te está indicando. Cuando la exposición crónica primero se ve en la piel. Segundo, se le pregunta si tiene ganas de vomitar, si tiene olor a ajo. Entonces ahí, complicación del hígado. Sistema nervioso, se le toma la presión. Si tiene aumento de su presión arterial, está intoxicado. Entonces este es un diagnóstico clínico. Si esa persona da positivo, se le toma muestra de orina, de sangre, y se va a determinar en laboratorio con qué aparato se va a determinar la presencia del arsénico. Maricel. No. Y todos los días repetimos eso, todos los días. Ve, esta Zulma se pone nerviosa, no me puede leer, pero responde todo. Zulma. Todos los metales en líneas generales, jóvenes, se determina en EAA, los orgánicos. Perdón, los inorgánicos. Los orgánicos en cromatografía. Ahora, se puede pedir también esto, ¿no? Lo que acabamos de hablar. Rayos X de aquello. Esperemos a ver. Y esto ya es para otra persona, ¿no? Muy bien, Maricel Jiménez. Me gustó lo que expuso también. Bien. Entonces, jóvenes, nos vemos. Mañana ya no tenemos clases, ¿no? Por WhatsApp nos vamos a ir comunicando